En este primer seminario en manejo de áreas verdes urbanas de Lima también estamos con la participación del ingeniero Juan Carlos Jaulis Cancho, quien él va a tratar un tema muy importante. Justamente es la importancia de trabajar con plantas nativas ornamentales en las áreas verdes urbanas. Ingeniero, buenas tardes. Este tema lo vemos que es de veras muy importante. Sí, muy buenas tardes por su visita. Con respecto a la importancia de trabajar con plantas nativas, Lima está diseñada sus áreas verdes con plantas, muchas de ellas introducidas y muy pocas nativas. Sin embargo, de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a las características climáticas y edafológicas que tiene la ciudad de Lima, creemos que es muy importante rescatar las especies que durante siglos han desarrollado de manera natural, ¿no? Así es, de manera natural, y ya están adaptadas, y sus requerimientos tanto en cuestiones agroclimáticas, de suelo, precipitaciones, ¿no? Y el medio ambiente que lo rodea, ¿no? Facilitan su cultivo. Son mínimas, digamos. Son mínimas. Entonces, y una ciudad de Lima que sufre la escasez de agua, imagínate, para el consumo humano, entonces nos tenemos que dar el lujo de regar con agua potable nuestro jardín, que es tan exigente, que es básicamente jardín tropical, en donde las especies demandan mucha agua. Entonces yo creo que debemos modificar ese chip y empezar a trabajar con nuestras plantas nativas, que ya están adaptadas a las condiciones desérticas que en realidad es en la cual se ha desarrollado nuestra ciudad de Lima. Sí, yo creo que es un tema importante rescatar esa tradición que se ha perdido. Vamos nuevamente seguramente a ver algunas plantas nativas, después con algunas tomas, pero rescatar esto va a costar mucho, concientizar a la gente de que de repente están acostumbrados a ver en su jardín flores multicolores, a ver una planta nativa que de repente no es tan atractiva por sus colores, pero que no se necesita demasiada agua y cuidados. Yo creo que sí, yo creo que en la actualidad nuestro país ha ido cambiando, ha habido un crecimiento económico, ¿no? Y si tú te puedes dar cuenta en estas últimas décadas, hablemos de la comida peruana. Años atrás, ¿quién comía un oyuquito? ¿Quién comía una mayua? ¿Quién comía una oca? ¿Quién comía una maca? Sin embargo, ahora se está hablando pues de alimentos funcionales y todas estas provienen de las zonas altoandinas. La quinoa, ¿no? La quinoa, ¿no? Entonces, sin embargo, se está revalorando. Entonces, como así se ha revalorado las especies nativas de consumo humano, ¿no? Para la alimentación, entonces yo creo que también vamos a cambiar nuestro chip y vamos a dar una vuelta, ¿no? De 180 grados y redireccionar y empezar a trabajar con nuestras especies nativas, ¿no? Y porque son muy importantes. Uno desde el punto de vista ornamental, que es lo que nos interesa a nosotros, pero también rescatemos el valor histórico que tiene, ¿no? Y también muchas de ellas tienen valores medicinales, ¿me entiendes? Eso es importante, ¿no? Tienen valores culturales. Porque las poblaciones antiguamente usaban muchas de estas plantas para curarse entre uno mismo, o sea, eso también es importante darle a conocer a la población que van a tener plantas autóctonas de nuestro país, que no solamente van a decorar, sino que también pueden prevenir o curar alguna dolencia, ¿no? Así es cierto lo que tú acabas de decir, pero también vamos a vender parte de nuestra historia, ¿no? Entonces cuando, supongamos, venga algún extranjero que quiera ver un jardín en la ciudad de Lima, entonces, y va a ver las mismas especies que él lo ve, pues... Claro, tiene que haber un jardín peruano. Así es, un jardín peruano, autóctono, y solamente no vamos a vender la parte ornamental, sino vamos a vender, esto lo utilizaron los antepasados pre-incas o incas con fines ceremoniales, con fines medicinales, ¿me dejo entender? Entonces, y vamos a vender parte de nuestra historia ahí. Entonces yo creo que eso es muy importante, muy interesante, ¿no? Entonces yo estoy seguro que en este seminario que vamos a desarrollar, como es el objetivo justamente de la Universidad Agraria y del programa de investigación ornamentales, es tomar conciencia de la problemática que presenta y empezar a revalorar nuestra flora nativa para poder introducirla al mercado nacional como una planta, como especies alternativas al desarrollo de jardines en Lima. ¿Los viveros están preparados para dar este tipo de información de lo que son las plantas autóctonas de nuestro país? Una pregunta muy interesante que acabas de hacer, ¿no? Conversábamos hace un rato y decíamos pues que muchas de estas especies nativas están en peligro de extinción. Se está ocasionando una erosión genética, porque como te puedes haber dado cuenta, los valles, tanto en Chillón, en Lurín, todo Lima se está urbanizando por el norte, por el sur y por el este. Entonces toda la población está
invadiendo los pocos. La flora y la fauna está desapareciendo. La flora y la fauna está desapareciendo, exactamente. Entonces muchas de esas especies están en peligro de extinción. Y aquellas personas que sí han identificado el valor ornamental en estas especies nativas, que de repente lo encuentran pues camino acá a Chosica, ¿qué es lo que hacen los, entre comillas, viveristas? Pero que son básicamente, no son viveristas, sino son unos depredadores. Cogen las especies que pueden ser en el sur o en el norte, tilancias, pueden coger algunas cactáceas, algunas suculentas, y las depredan, las sacan de su hábitat natural, las llevan al mercado informal de Hacho o a cualquier otro mercado y los venden a precios irrisorios. Especies que toman años en poder desarrollarse, 4 o 5 años, y lo depredan. Entonces vamos camino a la erosión genética. Entonces estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia en ese tema, y el programa de investigación en plantas ornamentales de la Universidad Agraria, ¿no?, de la Facultad de Agronomía, está encaminándose por ahí, ¿no? Yo creo que es un momento para poder recapacitar y poder tomar al toro por las astas y empezar a hacer trabajos o desarrollar programas serios, ¿no?, en la cual involucre un programa nacional para poder crear un banco de germoplasma de especies nativas de costa, sierra y selva, y que tengan un uso ornamental. Ingeniero, hablemos un poco sobre el tratamiento de aguas y residuos. Bueno, las áreas verdes, como acabamos de mencionar, muchas de ellas son especies introducidas tropicales, entonces por las condiciones climáticas en la que se desarrollan, entonces su crecimiento en época de verano, primavera, verano, el metabolismo de la planta se acelera, entonces empieza a crecer más rápido. Entonces, por lo tanto, el jardinero tiene que hacer el mantenimiento con mayor frecuencia, y ahí se generan los residuos sólidos orgánicos. Tenemos la poda de césped, la poda de los cubresuelos, la poda de las herbáceas, de los árboles, de los arbustos. Entonces, todos estos residuos sólidos, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que se hace? Se lleva al relleno sanitario, básicamente, ¿no? Sin embargo, ya hay algunos municipios, ¿no?, que ya están tomando conciencia en este sentido y están haciendo el manejo de los residuos sólidos. Entonces, lo que nosotros proponemos, eso mediante un proceso de compostación, ¿no?, que toma tiempo, toma meses, ¿no? Toma 3, 4 o 5 meses, hasta un poco más, dependiendo del tipo de residuo que se genere, ¿no? Sin embargo, nosotros proponemos en este seminario, vamos a contar con un especialista que es un biólogo, proponemos hacer la biofermentación, en donde todo este material de residuo sólido generado del mantenimiento de áreas verdes se pueda procesar en cuestión de semanas, 1 o 2 semanas, y ya no esperar los 5 o 6 meses. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y entonces incluso de ahí sacar los famosos bioles, para que ellos esto se pueda devolver a las áreas verdes en forma de nutrientes líquido y también en forma sólida. Entonces yo creo que este es un tema muy interesante. Y ya no llevar a los rellenos sanitarios. Les cuesta a los municipios transportar esto a los rellenos sanitarios. Se cubre la capa de relleno sanitario, luego esto sufre pues una fermentación, ¿no?, anaeróbica, se generan los gases, ¿no?, y liberas metano. Y para que no liberes metano, quemas, ¿no?, y generas fuego y liberas CO2. Igual contribuyes al calentamiento global. Igual. Entonces nosotros no proponemos eso. Nosotros hagamos un tratamiento ecológico, un tratamiento sostenible y en menos tiempo, y que todo esto que la naturaleza nos ha dado sea devuelta. Eso es lo que buscamos mediante el tratamiento de residuos sólidos. Ahora, en cuanto al tratamiento de aguas residuales, bueno, en las casas nosotros producimos aguas grises y aguas negras. Ahora, la nueva legislación en cuanto a construcción, me imagino que ya están contemplando, ¿no?, desagües diferentes, ¿no? Para las aguas negras, que sí vayan al desagüe, que vayan a las plantas de tratamiento de aguas residuales, que SEDAPAL lo hace, pero las aguas grises las podemos tratar. Esas aguas grises donde lavamos las manos, nos lavamos la cara, esas aguas grises mediante procesos físicos y algunos microbiológicos, ¿no?, se puede tratar, y esta puede ser reutilizada para el riego de áreas verdes, ¿no? Porque claro, las áreas verdes no las consumimos, pero sin embargo mediante este proceso la podemos liberar de microorganismos que nos puedan causar daños y se puede regar, y así minimizar nuestros costos en cuanto al mantenimiento con respecto al riego, ¿no? Entonces yo creo que es un tema interesante. Lo que debemos nosotros desarrollar es un jardín sostenible, un jardín lo más ecológico, un jardín que vaya de acorde al medio ambiente, ¿no?, un jardín con menor mantenimiento. Eso es lo que nosotros buscamos. El jardín o las áreas verdes, en todo caso, mejoran la calidad de vida del ser humano, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tiene muchos beneficios, trae al ser humano, ¿no? Entonces yo creo que es importante en Lima, que ha tenido un crecimiento urbano muy acelerado en las últimas décadas, en donde todas las zonas agrícolas han ido desapareciendo, ¿no? Es importante empezar a desarrollar un jardín ecosostenible, con valor histórico. Así es. Continuamos con el ingeniero Juan Carlos Jaulis, quien nos va a explicar un poco de lo que se trata este hermoso jardín que tenemos a nuestra espalda. Ingeniero, cuéntenos un poco de estas plantas que son muy nuestras, pero que lamentablemente a veces la gente no las conoce.
Sí, bueno, nosotros nos encontramos en un cactario. Tenemos acá mezclado con algunas plantas suculentas. Esto es gracias a la donación de un doctor que era coleccionista, el doctor Marcus Geiler, como pueden ver su nombre allá, ¿no? Entonces su esposa amablemente nos donó algunas especies y eso la hemos complementado con otras especies que nosotros hemos ido colectando para poder crear aquí nuestro banco de germoplasma de cactáceas y especies suculentas. Son especies que demandan poca agua, el mantenimiento es reducido, no son muy exigentes en cuanto a las características del suelo, entonces son plantas que optimizan el uso del agua. Y al margen de eso también hay algunos estudios hechos, no aquí, sino en Estados Unidos, en donde muchos de las cactáceas, entre ellos una especie, por ejemplo, que es el Cereus peruvianum, atrae las radiaciones electromagnéticas. Estudios que este es el que mayor porcentaje atrae estas radiaciones electromagnéticas y muchos de los aparatos que utilizamos hoy en día en el hogar producen esas radiaciones electromagnéticas que en el tiempo nos ocasionan daño a la salud. Entonces yo creo que es muy importante poder trabajar también dentro de lo que es la jardinería, el diseño de jardines, el paisajismo, con muchas de estas especies que están adaptadas y acondicionadas a nuestro clima. Aquí tenemos una especie que se trabaja bastante, es la Crassula argentea, más nombre común es congona. Es una planta que se puede propagar muy fácilmente por estacas de tallo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos extraer aquí esta estaca, ¿no? Y la podemos sembrar y propagar. Y sale idéntica a la planta madre, ¿no? Tiene la capacidad de totipotencia, la capacidad de diferenciación y esta me puede generar una planta idéntica a la planta madre. Lo que estamos haciendo es básicamente clonar esta especie. Entonces, como usted puede observar, miren, vamos a ver por acá, me acompaña. Cojamos una hoja de estas, ¿no? Y vamos a empezar, ¿sí? Miren. Miren. No sé si ustedes pueden observar, empieza a gotear. Mira la cantidad de agua que almacena. ¿Se dan cuenta? Entonces son especies que se han adaptado a través de muchos años, siglos, ¿no? En donde han desarrollado vacuolas, en donde ellas pueden almacenar el agua. Entonces en épocas de estrés hídrico, ellas no sufren. Resisten, ¿no? Resisten. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de especies es que de repente nosotros podamos trabajar ahora, ¿no? En nuestros jardines, hay que considerarlo, ¿no? Es importante. Así es. Es importante. Acá vemos también otra planta. Cactus, allá tenemos una opuntia, por ejemplo, ¿no? Una opuntia, como ustedes pueden ver, nosotros decimos, oye, las opuntias son feas, pero vean ahí, está iniciando su floración, ¿no? Y cuando empiece a florear, va a producir el fruto, produce el fruto, vamos a tener la semilla y de la semilla podemos nosotros coger y empezar a propagar, ya sea semilla botánica o por unos filocladios que son estas láminas que son como hojas, esas las podemos propagar. Entonces ya no estamos depredando. Estas especies que crecen, por ejemplo, en la ciudad de Chosica, por encima de los 800, 1000, 1200, 1400, nosotros podemos ya no depredarlas, sino traerlas aquí, crear un banco de germoplasma, tener el material madre y empezar a propagarlas en el vivero, ¿me entiende? Propagarlas en el vivero, multiplicarlas y empezar a comercializarlas, pues, ¿no? Entonces, y así vamos a preservar esta especie. Evitamos la erosión genética, revaloramos nuestras especies nativas, consumen menos agua y también son ornamentales. Es importantísimo lo que usted nos está explicando y esperamos que la gente pueda apreciar y aprender de una vez este conocimiento que ustedes van a impartir en este seminario que empieza el 4 de marzo, así que no se lo vayan a perder. Sí, por ejemplo, una reflexión, ¿no? Preguntémonos todos, ¿dónde hemos visto la flor nacional del Perú? ¿En qué jardín o en qué parque de Lima hemos visto la flor nacional del Perú? ¿En qué parque o en qué jardín de Lima hemos visto la flor de Lima? ¿No? Nos preguntamos. Entonces yo creo que ninguno, ¿no? Entonces yo creo que es una llamada de atención para todos nosotros y especialmente también para nosotros que somos programas de investigación ornamentales. Pero nunca es tarde y hoy vamos a iniciar, tomar conciencia de todas estas problemáticas que acabamos de mencionar, ¿no? Y esperamos contar con su presencia, ¿no? de todos los interesados en este tema y poder crear un banco nacional de información en donde todos podamos contribuir a preservar nuestras especies nativas con fines ornamentales. Muchísimas gracias, ingeniero.